Buenas noches, mi nombre es María Guadalupe Sandoran, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, estudiando la licenciatura de Derecho. El nombre de mi módulo es Protección Interamericana en Derechos Humanos. Nombre de mi reto, criterios relevantes. El nombre de mi asesor, José Luis Gaón Esparza. Mi matrícula, la 200-231-70. Fecha de elaboración, el 8 de octubre del 2023. El caso que les voy a presentar es el de Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos. Explicación de los hechos. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Los hechos del presente caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoya de Álvarez, del estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoya de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber nada de su paradero. Explicación del proceso ante la comisión. La petición inicial fue presentada el 15 de noviembre del 2011 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México. Posteriormente, el 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/052. Posteriormente, el 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/073. El 13 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la denuncia ante la Corte de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, donde solicitó la declaración de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a la Convención Americana y a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco y de sus familiares respectivamente. El análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El Estado mexicano interpuso una serie de excepciones preliminares ante la Corte, misma que se rechazó las excepciones preliminares impuestas por el Estado mexicano, donde alegaba que la Corte no tenía competencia para conocer el asunto, ya que México señalaba que firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 12 de marzo de 1981 y lo depositó en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, y que el caso que se le demanda ocurrió el 25 de agosto de 1974, por lo que no existía la obligación. Dado el momento en que ocurrió el hecho, el rechazo de esta excepción se debió a que la Corte determinó que la desaparición de Radilla Pacheco tenía carácter de conducta del Estado, que pudiera implicar la responsabilidad internacional permanecería vigente con posterioridad a la entrada de vigor del tratado para México hasta el presente. Se declara responsable al Estado por la violación a los derechos y garantías reconocidas en la Convención Interamericana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También se le ordenó al Estado mexicano que se debería continuar con la búsqueda del señor Radilla Pacheco o, en su caso, los restos del mismo. Se ordenó la reparación del daño a los familiares y brindar atención psicológica o psiquiatra gratuita y de forma inmediata, adecuada, efectiva a través de las instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas declaradas en el fallo de la Corte. También ordenó realizar reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar y al artículo 215 del Código Penal Federal para que sean compatibles con los estándares internacionales en materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También se señaló que el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en el desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco.
Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Siendo el caso Radilla Pacheco la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, esta resulta un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, proporcionando así avances significativos en la materia de derechos humanos. Por ejemplo, tenemos que promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional del 2011 otorgó estatutos constitucionales a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. Mis fuentes de información. La información del presente trabajo se obtuvo de la sentencia del 23 de noviembre del 2009 emitida por la Corte Interamericana y por la Corte Internacional de Derechos Humanos, así como la ficha técnica de Rosendo Radilla Pacheco contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se puede encontrar en la página de internet. Por su atención, muchas gracias.